Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie un momento, mis hermanos, y vamos a hacer una oración antes de empezar a compartir la palabra. Esta es una oración corporativa, quiere decir que es una oración que todos hacemos como un cuerpo, en una unidad, con una misma voz, para invocar el nombre de nuestro Señor y para pedirle que Él guíe esta predicación. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, guíanos en este día a ser receptivos a tu Espíritu y a tu bendita palabra. Prepara nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, haz receptivo nuestro espíritu para que cumpla tu palabra en nosotros el propósito con el cual la has enviado. Sé que toda tu palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía, sino que cuando la envías, cumple su propósito con el cual la enviaste. Por lo mismo hoy te digo, heme aquí, háblame a mí, dispuesto estoy a recibirla. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Vamos a hablar de legado, mis hermanos. No me apaguen las luces, jóvenes, ahorita no lo van a apagar. Préndala porque están grabando. Las luces apréndanla. Gloria a Dios. Todos en el transcurso de nuestra vida, al paso por este mundo, habremos dejado un legado. Usted, yo, todo habitante sobre esta tierra, en el transcurso de su vida, en el paso por esta vida, habrá dejado un legado. Sea un legado que traiga bendición a él y a sus futuras generaciones, o sea un legado que traiga maldición para él, para sus hijos y para sus futuras generaciones. Es algo que nosotros tenemos que ser conscientes. Usted no va a pasar por esta vida y nada va a suceder. Usted va a estar dejando con su vida, con la forma en que usted viva, una semilla que producirá fruto y será algo que sus hijos cosechen. Y no solamente sus hijos, sino todas sus futuras generaciones. Dios ha puesto inquietud en la red, no solamente para hacer una iglesia que contribuya con el resto del cuerpo de Cristo para establecer el reino de Dios, sino para que despierte conciencia, despierte la conciencia de todo creyente, que todos habremos de dejar un legado. Todos, absolutamente todos dejaremos un legado a nuestras futuras generaciones. Váyase al libro del Éxodo, en el capítulo 20. Y vamos a hablar de las consecuencias
de nuestro paso en esta vida. Dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando hay maldad del hombre para con Dios, Dios visita esa maldad, Dios retribuye esa maldad sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos y sobre los tataranietos, hasta la tercera y cuarta generación. Las consecuencias de tu vida las repercute Dios sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre los hijos de tus nietos, sobre los hijos de tus bisnietos. Pero mire lo maravilloso que es Dios. Pero dice aquí, y hago misericordia a millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, no me distraigan tanto, platiquen un poquito allá. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú amas a Dios, si tú guardas sus mandamientos, ¿qué te promete Dios? Misericordia a tus generaciones, a los hijos, a tus nietos y a millares de generaciones. Tú siembras para que otras generaciones cosechen. No todo mundo tenemos esa conciencia, ni aún entre el pueblo de Dios se tiene esa conciencia, que todos en nuestro paso por esta vida habremos de dejar un legado, sea para bendición o sea para maldición de nuestros hijos y de las generaciones que vendrán después de nuestros hijos. Abraham es considerado el padre de la fe. Dios le cambió a Abraham su nombre y le dijo, tu nombre no será más Abraham, será Abraham, que significa padre de multitudes. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué hizo Abraham para que esa bendición le llegara a usted y a mí? Amó a Dios, amó sus mandamientos, obedeció sus mandamientos y dejó un legado, que ese legado hoy permanece. Jesús es descendiente de Abraham, David es descendiente de Abraham, Isaac es descendiente de Abraham, Jacob es descendiente de Abraham. Todas esas generaciones fueron bendecidas por Dios. Y en Abraham usted es bendecido. Abraham fue consciente de que habría que dejar un legado para todas las generaciones.
Dios le dijo: ve las estrellas del cielo, ve el polvo de la tierra. Si puedes contar las estrellas del cielo, si alguien puede contar las estrellas de los cielos, así será tu generación, así serán tus descendientes. Y los descendientes de Abraham fueron bendecidos porque Abraham amó a Dios. ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? Esa es la pregunta. Es por eso que no debemos ignorar este hecho, que nuestra manera de hablar y actuar, así como las cosas a las cuales le damos prioridad y cultos, las heredarán de alguna manera nuestros hijos y los transmitirán también en forma sucesiva a sus hijos y estos a sus hijos, etc. No hablo de una herencia, sino de algo consciente o que inconscientemente, mientras vivamos, forjamos en el carácter de nuestros hijos y nietos, entendiendo que un gran porcentaje de su forma de ser, de nuestros hijos, la aprenderán de nosotros, algo que voluntariamente o involuntariamente estemos sembrando. Nuestros hijos reaccionan de forma similar. Yo veo a mis nietos y siempre les hallo similitud con sus padres. Y yo sé que mis hijos, porque a veces, mire, es tan sencillo, a veces le dice uno de mis hijos no le voy a decir quién porque luego después se enoja, a mi esposa: dile a papá que no se ponga esa camisa. ¿Y por qué no me voy a poner esa camisa? Porque él tiene una igual que la tuya, se la acaba de comprar. Inconscientemente. Hay muchas cosas. La mayoría de la forma de actuar de nuestros hijos la van a aprender de nosotros. Yo no puedo decirle a mi hijo: teme a Dios, si yo mismo no le temo. Vamos a leer un poquito de lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Cuando lo tenga me dice amén. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. Y entiéndase lo que se dice aquí como hombre, no dice varón. Y usted tiene que irse al libro de Génesis. Dice: en el principio creó Dios al hombre, varón y mujer los creó. Todo lo que un hombre y una mujer siembren en sus hijos, eso también cosecharán sus hijos. Bendición o maldición para su vida. Lucas capítulo 6, versículo 44. Lucas 6, 44. Dice así la escritura: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y Jesús no se refería a las plantas, usó las plantas para hacer una analogía con el ser humano. Siembra en tus hijos rencor, y tus hijos recibirán ese rencor para transmitirlo a sus generaciones.
Dice el proverbista, el poder, y fíjese lo que como empieza diciendo, el poder de la muerte y de la vida. No empieza diciendo el poder de la vida y la muerte, como muchos lo quieren interpretar. Dice, el poder de la muerte y la vida está en tu lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. No le digas a tu hijo que tiene que orar para que busque a Dios. Ora tú para que tu hijo te vea y aprenda a orar. Y no tengas temor de llorar delante de tu hijo cuando estás orando, porque le estás enseñando el camino para temerle al Dios que tú estás buscando. No esperes que a tus hijos les hablen sus amigos o alguien más del temor de Dios. Enséñaselo tú. Enséñale tú lo que es temerle a Dios. Enséñale tú a buscar la palabra de Dios. Enséñale tú a buscar la casa de Dios. Enséñale tú a ser un triunfador en la vida. Yo conocí a Dios cuando mis hijos estaban pequeños. Y no les dije que tenían que hacer las cosas. Les mostré el camino, siguiendo yo el camino para buscar de Dios. Tus hijos no van a hacer nada que tú no hagas. Si tú no lo haces, si tú no das el paso, si tú no buscas las cosas que sabes que a tus hijos les van a convenir, tus hijos no lo van a hacer. No le enseñes a tus hijos a perder. No le enseñes a tus hijos a perder. Nunca aceptes de tus hijos palabras que tú sabes que les perjudican. En términos jurídicos, a veces nosotros deseamos, le voy a explicar esto que le empecé a decir en lo de términos jurídicos. A veces nosotros nos preocupamos, muchos padres se preocupan por tener una casa, por tener dinero en un fideicomiso para heredárselo a sus hijos. Yo me preocupo por eso. Yo creo que la mayoría de los padres sí, no desean que sus hijos, el día que usted parta, se queden en una situación difícil. Eso se llama herencia. Construyen un patrimonio, una casa, tienen propiedades, tienen un negocio que saben que tarde o temprano habrán de heredar a sus hijos. Eso se llama herencia. Pero yo no estoy hablando de herencia, estoy hablando de legado. Porque la herencia, mis hermanos, la reciben nuestros hijos cuando nosotros morimos. No puede haber herencia hasta que no se muere el testador. Hasta tiene que mediar la sangre, la muerte, para que el heredero reciba la herencia. En el legado no, mis hermanos. En términos jurídicos, la herencia se produce por la muerte de un individuo y a falta de testamento se aplica la ley, o sea, se hacen los intestados. En cambio, el legado se produce solo por la voluntad del testador. Yo deseo dejar un legado a mis hijos y lo voy a construir a partir de este día. Deseo que mis hijos sean gente
triunfadora. Deseo que mis hijos sean victoriosos. Y por eso mi forma de hablar la voy a normar para que ellos tengan vida. Voy a dejar de hablar palabras de derrota para que ellos conozcan palabras de victoria. Hubo momentos difíciles cuando empezaba mi hija a trabajar. Y resulta que yo era su jefe. Y era un jefe que quería que su hija triunfara. Entonces llegaba a veces con lágrimas y diciendo: no puedo, me rindo, ya no voy a seguir. ¿Y sabe cuál era la palabra? Y ella se los va a decir un día que se lo pregunte. ¿Sabe cuál era la palabra que yo le daba? No te rindas. Aquí está prohibido rendirse. Para el que quiere ser victorioso, la palabra derrota no es parte de su vocabulario. Mire qué tremendo es Dios. Libro de Romanos: antes bien, en todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué esas palabras vienen en la Biblia? Porque Dios sabe que de la manera que tú hables, tú profetizas sobre tu vida y profetizas sobre la vida de tus hijos y las generaciones que están por venir para sus hijos. No importa cuál sea la circunstancia de tus hijos, tú tienes que enseñarles que siempre habrá una victoria para ellos. ¿Sí o no, César? La victoria es de los Villanueva, ¿verdad? Siempre dicen: nosotros tenemos la victoria. No solamente por su nieta, sino porque Dios los ha hecho más que vencedores. Amén. Más que vencedores. No esperes a que te mueras para dejarle algo a tus hijos. El legado se construye hoy. ¿Y cómo lo vas a construir? Dejando que Dios guíe tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de sentir. Ese es el legado que Dios quiere. Y le voy a decir lo que habla David a su hijo. Salmo 34. ¿Cómo debe ser su manera de hablar? ¿Cómo debe ser su manera de pensar? ¿Cómo debe ser su manera de actuar? Salmo 34. Dice: bendeciré a Jehová. Siempre habrá palabra de bendición para el Dios eterno. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Y dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová. ¿Cuándo? En mi necesidad, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Puede venir una situación económica a tu vida. Busca primero el reino de Dios. Busca primero a Dios. Dobla tus rodillas en oración. Pídele a Dios que traiga la respuesta. Y Dios te va a mostrar el camino. Y Dios va a traer una respuesta. Tú sigue con tu camino, pero cuando encomiendas a Jehová tu camino, ese camino va a traer bendición
para tu vida. ¿Por qué? Porque buscaste a Jehová en tus momentos de angustia y Jehová te oyó y te libró de todas tus angustias y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, este pobre clamó. Enséñale a tus hijos a buscar a Dios, enséñale a tus hijos a clamar en oración. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuánta gente sabe lo que dice Jeremías 33:3? Todos. Clama a mí, dice Jeremías, y yo te responderé, hablando la palabra que Dios le estaba poniendo a su corazón. Y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no sabes. Enseña a tu hijo a ser vencedor. David dice, este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores y lo sacó de las angustias en que estaba. No importa lo difícil que tú veas tu situación, no importa qué difícil sea, el terreno donde Dios le gusta trabajar es el terreno difícil. El terreno donde Dios le gusta trabajar es donde tú eres débil, donde tú dices, ya no puedo, Dios, socórreme, mis fuerzas se acabaron. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel, esa es fe, y tú tienes que compartírselo a tus hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú no estás solo. El siervo Jesse, siervo de Eliseo, estaba angustiado porque se acercó un ejército a arrestar al profeta. Y dijo, no solamente se van a llevar a mi amo, a mi patrón, me van a llevar a mí también a la cárcel, y ya sé cómo se las gasta este rey que tenemos. Y dice Eliseo, clama a Dios y le dice, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea que más son los que están a favor de nosotros que los que están en contra de nosotros. En los momentos de angustia, aprovéchalos para decirle a tu hijo, que él conozca que estás angustiado, que estás pasando por situaciones difíciles, pero tu fe no ha flaqueado, porque tú estás confiado que el ángel de Jehová acampa alrededor de ti, que temes a Jehová y te va a defender. Amén. Gustad y ved que es bueno Jehová. Es bueno Jehová. Dios es bueno y para siempre perdura su misericordia. Su misericordia. No es que te lo merezcas. Es que ya me metí en este problema y no sé ni cómo salir. No sé si pedirle a Dios porque ya lo avergoncé. Clama a Dios. La misericordia de Dios no se acaba. La misericordia de Dios se prolonga todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Eso tienen que entender tus hijos. Si quieres enseñarlos a caminar en victoria, a ser más que vencedores, a decir siempre, todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Temed a Jehová vosotros sus santos, aquellos que decidieron ser posesión de Dios, pues nada falta a los que le temen, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová,
No, hombre, si así le van a enseñar a sus hijos. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Busca a Dios, hijo. Busca a Dios en tus problemas. Clama, yo te voy a enseñar. Yo me voy a poner de rodillas junto a ti. Yo voy a gritarle a Dios, a clamarle, a decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, porque en nuestras necesidades estamos abatidos y en angustia. Pero confiamos de que tu ángel está alrededor de nosotros y nos defiende. Confiamos en tu palabra que dice: todo lo puedo en Cristo, porque es mi fortaleza. Amén. Todos, mis hermanos, todos habremos de dejarles un legado a nuestros hijos. ¿Qué legado le estás sembrando a tus hijos? ¿Un legado de derrota? No, es que no pienses que a ti te va a ir bien, porque siempre nos ha ido mal a todos en nuestra familia. Corte maldiciones, corte herencias. Si sus abuelos fueron malditos, sus hijos van a ser benditos, porque usted va a aprender el temor de Dios. Mire lo que dice David: venid, hijos, yo les voy a enseñar el temor de Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y dice: guarda tu lengua. Lo primero que tienes que cuidar es tu forma de hablar. Lo primero que tienes que enseñar a tus hijos para dejarle un legado de vida victoriosa es: enséñales a hablar. Enséñales a hablar. ¿Qué es enseñarles a hablar? No les enseñes a hablar de derrota. Enséñales a hablar de victoria. No les enseñes a hablar de muerte. Enséñales a hablar de vida. No les enseñes a hablar de enfermedad. Enséñales a hablar de salud. No les enseñes a hablar de pobreza sobre su vida. Enséñales a hablar de las riquezas que Dios ha prometido para su vida. Ese es el legado que nosotros tenemos que empezar a construir. Enseñarles a hablar. Enseñarles a hablar a nuestros hijos. Quitar palabras de muerte y poner palabras de vida. Quitar palabras de derrota. Dice: y tus labios de hablar engaño. No les enseñes a mentir. Enfrentar la verdad, híjole, cuesta mucho. Pero hablar la verdad liberta. ¿Quieren ustedes conocer un poquito del ministerio de liberación, del que habla mucha gente? Hable verdad y va a ser libre. Le puede costar, pero luego ya no se va a sentir amarrado y esclavizado por Satanás, que tiene usted que estar escondiendo sus mentiras. La verdad le liberta. Confronte, enfrente la verdad y enséñele a sus hijos a enfrentar la verdad. Cometieron algo incorrecto, que lo declaren, que pidan perdón, que se liberten ellos, que no vivan esclavizados de la mentira. No, nosotros te ayudamos para que no se sepa esto. No, enséñalos a hablar verdad. Apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Yo creo que no tiene explicación esto. Es fácil. Nadie va y agarra una serpiente de cascabel y pensar que no les va a picar.
que no les va a hacer daño. Todo tiene su riesgo. Si andas caminando en malas compañías, no creas que esas malas compañías vas a librarla sin ningún costo. Todo tendrá una consecuencia. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Tenga la seguridad que Dios está atento a usted. Jesús dice: mira las flores del campo, ni tejen, ni hilan, pero aún ni el rey Salomón se vistió con tanta esplendidez. Mira los pájaros del campo, no siembran, ni segan, ni guardan en graneros, pero Dios los alimenta todos los días. ¿Y no vales tú más que un pajarillo que se vende en el mercado por 5 pesos? Se lo estoy parafraseando. ¿Cómo no te dará Dios todas las cosas de las cuales tienes necesidad porque eres su hijo? A mí no me importa si mis hijos se portan bien o se portan mal. Me importa que son mis hijos y que los amo y los voy a proteger y les voy a dar lo mejor que yo tenga para ellos. Si vosotros, siendo malos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará a ustedes? Enséñelos a entender eso. Enséñelos que Dios es bueno, que su misericordia no se ha cortado. Tropezaron, levántate, arrepiéntete, cambia y sigue el camino de bendición. ¿Okay? Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. No te preocupes de tus enemigos, ya Dios los tiene en la mira. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. En conclusión, mis hermanos, la herencia se produce por la muerte de un individuo, y a falta de testamento se aplica la ley. En cambio, el legado se produce solo por la voluntad del testador. Hoy te estoy hablando porque Dios me inquietó hacerlo. ¿Cómo estás hablando delante de tus hijos? ¿Cómo actúas delante de tus hijos? ¿Qué testimonio le estás dando? ¿De temor a Dios? Aprende a enseñar a tus hijos con tu ejemplo el temor a Dios. Dale una expectativa de vida abundante y vida eterna, y no solamente lo harás para ellos, sino a las nuevas generaciones que vendrán después de ellos. Los hijos no los corriges con golpes, los hijos los corriges con ejemplos, pero ejemplo tuyo. Si tú eres mal hablado, tú tienes que saber que tus hijos serán mal hablados, y la maldición acarrea maldición. Del fruto de la lengua comerán los que la aman. Maldices, acarreas maldición. Bendices, acarreas bendición. Es una ley de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará.
robas, te robarán. Y no solamente a ti, robarán a tus hijos. Calumnias, no solamente recibirás calumnia, sino que tus hijos serán calumniados. Ese es el poder de la muerte que hay en nuestras palabras. Ese es el poder de la muerte que hay en nuestro actuar. Transmitamos palabras de vida, transmitamos palabras de victoria. Cuando su hijo venga angustiado, que se sienta atribulado, ore por él, que él lo vea, que cuando pase él, si él no quiere orar, cuando pase él por donde usted está, en ese cuarto de oración, en su recámara, en su sala, en donde usted doble su rodilla, que él escuche que usted está orando por él, porque él lo hará por sus hijos, y porque Dios no deja caer tus oraciones. Y no porque se lo merezca tu hijo, sino porque tú tuviste la fe suficiente para creer que Dios restauraría a tu hijo. Nosotros no somos salvos por lo que nosotros hicimos. Somos salvos porque el Hijo de Dios decidió que nosotros fuésemos igual de bendecidos que Él, y dice que Él nos sentó en lugares celestiales junto al Padre. Y Dios dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, sencillamente porque nosotros fuimos adoptados por Él. Jesús dice: mayores cosas que las que me ven hacer harán ustedes, más que vencedores. Yo soy vencedor, pero ustedes sin luchar, sin pelear, sin nada, porque mi victoria fue para ustedes. Aprendamos a hablar, mis hermanos, aprendamos a actuar, aprendamos a temer a Dios para que nuestros hijos sean hijos de victoria y sus generaciones vivan la victoria que Dios tiene para aquellos que le aman, para millares. Amén. Póngase de pie si usted cree esta palabra. Déjeme orar por usted. Padre, yo he dado tu palabra, pero yo no tengo el poder que tiene tu Espíritu Santo. Yo soy nadie, Señor, para hacer que estas personas, estos hijos tuyos, cambien. Tu Espíritu sí tiene poder. El nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, tiene poder. Yo he dado tu palabra. Sé que algunos de ellos ya están trabajando en el legado sobre sus hijos para hacerlos hombres victoriosos, mujeres victoriosas, como dice tu palabra, gente que se pasee en el soleo de los reyes, junto a esos reyes que tú vas a poner en gran eminencia, Señor, sobre esta tierra. O tal vez ellos sean parte de esos reyes. Ayúdanos, Señor, a trabajar ese legado, Señor, sobre nuestros hijos. Moldea nuestra manera de hablar. Que siempre, Señor, entendamos que nuestra boca tiene que estar saturada de bendición, no solamente para bendecirte a ti, sino para bendecir aún a nuestros enemigos. Que nos enseñes a apartarnos de los caminos del mal. Que no prestemos nuestros oídos a conversaciones deshonestas, ni vuestra boca para hablar mentira, ni nuestras manos y nuestros pies apresurarse a hacer maldad. Porque tenemos que entender que nuestros hijos siempre estarán viendo nuestros actos, oyendo nuestras palabras.
y poniendo atención a nuestro sentir. Queremos construir un legado de victoria para nuestros hijos, un legado de triunfo, un legado de poder. Enséñanos a enseñar tu temor, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.